Como siempre, un saludo muy cordial para nuestros colegas de parte de la CDA de tutoras, la especialista Yamile García Gudelo, la licenciada Diana Lisset Asprilla Porras, la licenciada Paula Andrea Echeverry Polanco y quien les habla, Miriam Umaña Bolaños. Les damos la bienvenida a la STS de Lenguaje, Selección y Organización de la Información para la construcción de guías de aprendizaje autónomo de lectura y escritura en el hogar. El contenido estará guiado bajo los 5 momentos o las etapas del programa. En el momento de exploración tenemos los objetivos, los desempeños y la exploración. En la estructuración, la flexibilización del currículo, recursos de lenguaje en medios. En el tercer momento, que tiene que ver con la práctica, trabajaremos las guías de aprendizaje de lectura y escritura en casa. Cuarto momento, la transferencia o actividades de consolidación, que son el diseño de guías de aprendizaje para implementar la lectura y la escritura en casa. Y el quinto y último momento tiene que ver con la valoración y el cierre. Momento de exploración, objetivos y reflexión. El objetivo que nos convoca a la STS del día de hoy es proponer estrategias de acompañamiento a los docentes para que generen posibilidades de aprendizaje de los estudiantes desde sus hogares en las guías de aprendizaje, potencializando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como a ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. Por lo tanto, los desempeños van a tener que ver con que reflexionemos y organicemos el currículo previsto para el área de lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a condiciones de estudios desde la casa. El segundo gran desempeño es que reconozcamos y usemos los insumos que se pueden encontrar en las plataformas y contenidos propuestos por el MEN con respecto al área de lenguaje y los usos en la construcción de proyectos desde casa. Muy bien. La reflexión con la que abrimos esta sesión de trabajo situado tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos involucrando nuestras guías de aprendizaje, los textos que habitan en los hogares de los niños y las niñas? Muy bien. Muchas gracias, Miriam, por toda la parte de la introducción y a continuación me corresponde darles un paseo por toda la parte de estructuración, que en este caso vamos a trabajar la presentación de la fundamentación teórica en torno al concepto de flexibilización curricular. 2 palabras que vamos a trabajar muy bien para poder que nuestras guías de aprendizaje estén muy bien alimentadas y contextualizadas con los insumos que nos da el Ministerio de Educación Nacional y los que tenemos en casa. Bien, para abordar la selección y organización de la información para la construcción de las guías de aprendizaje de lectura y escritura en el hogar, que es la temática que nos convoca hoy, es necesario abordar el concepto de flexibilización curricular y conocer los principales recursos digitales públicos que nos pueden ayudar para la construcción de unas estrategias de estudio desde el hogar. Obviamente también pensando, como les dije anteriormente, en los recursos que tenemos también en casa. Estos últimos se abordarán desde la mirada como ellos lo reflejan y, ojo, porque tenemos también un punto con los referentes de calidad. La flexibilización curricular se centra en 3 momentos.
en 3 enunciados que es importante que los tengamos en cuenta. En la singularidad de los alumnos, en la pertinencia del conocimiento para el contexto determinado, y en eso juega un papel importante el docente que conoce a sus estudiantes, conoce el entorno donde está el estudiante, donde vive él. La valoración y el uso de los insumos con los que se puede contar para iniciar el aprendizaje en casa. Todos estos 3 enunciados importantes que lo tengamos en cuenta como docentes. Claro está que ya hemos aprendido durante todo este recorrido y esto ya lo tenemos muy claro. En estos momentos en el que el aprendizaje de los estudiantes se hace desde el hogar, es imprescindible que se flexibilice el currículo, como les decía anteriormente. Proceso que podría iniciarse con las preguntas sobre ¿cuáles son los aprendizajes que mis estudiantes deben tener en este momento de pandemia? ¿Cuál de estos que tenías proyectados son los más pertinentes y significativos según el contexto de nuestros estudiantes? Estas 2 preguntitas, tengámoslas presentes. Hay veces nos llenamos de contenidos que no nos vale la pena. Más bien, revisemos de nuevo esos referentes de calidad, revisemos los lineamientos, los estándares, los DBA, y nos vamos a dar cuenta que de ahí podemos sacar muchísimo más aprendizajes significativos que todo ese manojo de contenidos que podemos tener en el plan de área, que al fin de cuentas no divierten, no es un aprendizaje significativo para nuestros niños. Estas preguntas son las que debemos tener en cuenta para que la flexibilización curricular sea pertinente. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? Y esto nos va a llevar a qué va a aprender nuestro niño. Estas las debemos preguntarnos cuando estemos planeando, cuando estemos proyectando nuestras guías de aprendizaje. Ahora, ¿qué derrotero, según el programa Todos Aprender, recomendamos que ustedes pueden seguir para conseguir? De estas respuestas, si ustedes las piensan bien, que anteriormente se las dije, ustedes como profesores pueden definir competencias a lograr por el alumno y los objetivos de aprendizaje que debe lograr a través de la actividad, tareas o proyectos o guías de aprendizaje que le permitan generar evidencia de lo aprendido y una toma de decisiones. Este derrotero va en 3. El primero, rediseño curricular. Bueno, ¿qué es el rediseño curricular? El rediseño curricular corresponde al diagnóstico actual que se necesitan, las necesidades fundamentales de la población, el objetivo, así como una identificación de los medios con los que se cuente y dará como resultado una redacción de los objetivos, metas o aprendizajes. Es tener muy claro cuál es nuestro contexto, cómo están nuestros niños actualmente, es tener un buen diagnóstico para poder que nuestro rediseño curricular esté totalmente aterrizado al momento en que viven nuestros niños, tanto emocionalmente como cognitivamente. Tenemos el segundo paso, la implementación. Según los autores donde el programa Todos Aprender se ha tomado esta información, que es Ruiz y Parrilli, ellos mencionan en el 2015 que definen esta etapa como una implementación en el modelo con enfoque curricular vital o a distancia. El modelo con enfoque curricular o vital a distancia anotado con el detalle de cualquier información relevante que sirva como lección aprendida y permita el mejoramiento de los materiales disponibles. Así que se debe llamar la atención sobre el hecho de que los docentes deben prever el rediseño de hacerle este seguimiento del aprendizaje y de lo que se está trabajando.
Por ejemplo, pensar en aspectos como la conectividad, todo lo que tiene que ver si estoy online o offline, si no tengo comunicación con mis estudiantes, todos estos aspectos que son importantes tenerlo en cuenta para poder tener un rediseño curricular efectivo. Y por último, y no menos importante, y no ser por ser el último, que es el último paso a seguir, es la etapa de evaluación permanente. Esto simplemente hay un llamado que es a la evaluación formativa. Y como bien ya sabemos, la evaluación formativa no solamente se cumple en el último paso. La idea es que sea transversal. La idea es que sea en todo momento. Si es en una guía de aprendizaje, entonces tratar que nuestra guía de aprendizaje en todo momento esté con preguntas, que tenga enunciado, que tenga cuadros de diálogo que le permita al estudiante estar reflexionando y autoevaluarse. Bien, como les dije, de los referentes de calidad es donde nos debemos agarrar en este momento para que todos nuestros procesos, nuestras guías estén muy bien enfocadas. Es necesario mencionarles la importancia que siempre tienen estos referentes de calidad para cualquier planeación direccionada a los procesos educativos de nuestros estudiantes. Para la flexibilización del currículo y construir guías es necesario tenerlas en cuenta. En el caso de los lineamientos curriculares de lengua castellana, tenemos aquí un esquema donde nos explica rápidamente todo lo que es los lineamientos curriculares de la lengua castellana. Tenemos los 5 ejes, ¿ya? Donde está basado, digamos, los pilares de los lineamientos. De estos nace la competencia comunicativa y de la competencia comunicativa tenemos las 4 habilidades de la comunicación, que es leer, escuchar, escribir y hablar. Leer y escuchar pertenecen al proceso de comprensión. Hablar y escribir pertenecen a los procesos de producción. ¿Por qué es importante mencionárselos y tenerlo en cuenta? Porque así nuestras planeaciones y cuando estamos haciendo las actividades para lengua castellana, todo lo que tiene que ver con los procesos de lengua castellana, pues nos vamos a ubicar muy bien, ¿ya? Y vamos a saber qué es lo que nos pide, qué es lo que en nuestro país está pidiendo que nuestros niños tengan por lo menos desarrollada o fortalecida o que potencialicemos desde nuestras guías de aprendizaje estas 4 habilidades de la comunicación y estos ejes que también ustedes yo sé que lo han escuchado porque en los estándares básicos de competencia también los mencionan. Al final tenemos todo lo que tiene que ver con las competencias del lenguaje, de la lengua castellana. Según nuestros lineamientos curriculares, las competencias que deben tener y que se deben desarrollar en la parte de enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana son la parte sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética. Este conjunto, tanto de ejes, de habilidades y competencias es lo que debemos procurar estar al pie y ponerlos en juego con todo lo que tiene que ver, en este caso, las guías de aprendizaje. Aquí les presentamos los estándares básicos de competencia del lenguaje. Son trascendentales para pensar en la flexibilización curricular, de lo que veníamos hablando. Este documento muestra las metas y los campos de formación visionados para esta área. Además, en los diferentes factores de cada grupo de grados, ya como ustedes saben, están por grados, ¿no? Entonces, de primero a tercero, de cuarto y quinto, ¿no? Entonces, tenemos estos conjuntos de grados.
Además, en los diferentes factores de cada grado, como les mencionaba, encuentran los enunciados e identificaciones que se originan sobre la parte pues, específica de cada uno que maneja. Los estándares básicos tienen estos factores: producción textual, comprensión e interpretación, literatura, medios de comunicación de otros sistemas simbólicos, ética de la comunicación. También tiene unas metas y campos de formación pedagógica, que en este caso son literatura, la parte toda literaria, la lengua castellana y otros sistemas simbólicos que pertenecen a la parte de comunicación. Es simplemente eso. La invitación es a que ustedes revisen, tomen y no olviden los referentes de calidad para que la flexibilización curricular que en este momento estamos llamados a hacer sí o sí por nuestra condición de emergencia sanitaria y por el trabajo que estamos haciendo en las guías de aprendizaje, son necesarios tenerlos en cuenta. Otra cosita importante. Recuerden que de los estándares básicos de competencia nacieron los derechos básicos de aprendizaje. Estos DBA son el compendio, tanto de lineamientos como de estándares. Así que no los olvidemos, incluyámoslos al contrario, trabajemos con ellos, porque esos nos van a dar una mano importante, un proceso importante y un empujoncito para nuestras guías de aprendizaje sean significativas para nuestros estudiantes. Bien, la tutora Miriam les va a dar un recorrido por toda la parte de las herramientas con materiales de apoyo para estudio desde casa. Muy bien, como lo dijo Paula Andrea, vamos a mostrar una serie de herramientas que van a servir de material de apoyo para trabajar desde casa. Tenemos las herramientas virtuales y las herramientas a distancia. Dentro de las herramientas virtuales y a distancia tenemos Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, RTBC Play, Colombia Aprende y los retos para gigantes. Tenemos muchas posibilidades de plataformas y herramientas, pero vamos a concentrarnos en las siguientes infografías. Dentro de esas infografías, como se dijo anteriormente, tenemos la de Señal Colombia, que es un ejemplo claro. Ofrecen podcasts. Esos podcasts son unas publicaciones digitales que son periódicas, que se pueden dar a nivel de audio, se pueden dar a nivel de video, y ellas se descargan por medio pues del internet. Están disponibles en cualquier momento y pueden descargarse o pueden escucharse en el teléfono móvil o en ese ordenador. ¿Qué ofrecen? Ellas ofrecen especiales sonoros y transmisiones en vivos que duran más o menos entre 10 y 80 minutos y no definen edades o grupos o grados definidos. Se abordan temas relacionados con la cultura, con la actualidad, la convivencia, las tradiciones, la música, entre otros, y llegan a todas las grandes ciudades, ¿cierto? Y a los lugares más apartados porque tienen alianzas con las demás, digamos, plataformas o con las demás intereses que le podamos nosotros dar a los niños y a las niñas. Tenemos ahora en la pantalla, como todos podemos ver, hay una tabla o una referencia donde aparecen los estándares básicos de lenguaje, donde aparecen los factores, el enunciado identificador, de primero a tercero y de cuarto y quinto. ¿Qué pasa? En la anterior plataforma, lo que más utiliza, lo que más recrea, lo que más nos está apoyando son aquellos enunciados identificadores que están con gris. Por ejemplo, para la producción textual de los grados cuarto y quinto,
Produzco textos orales en situaciones significativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. Tenemos todos los factores de lengua castellana. Muy bien, ahora tenemos Señal Colombia. Señal Colombia también nos ofrece algo muy importante porque ella igualmente llega a todos los sectores de Colombia, con temas culturales, con temas educativos. Tiene 37 programas para el público infantil, tiene un programa de deporte, tiene 23 series, tiene 10 documentales. Esto con el fin de que igualmente podamos mirar cómo Señal Colombia utiliza esos factores o utiliza esos estándares básicos de competencias en el área del lenguaje. Vamos a ver cuáles son los que utiliza o en los que nos podemos apoyar para trabajar con nuestros niños y nuestras niñas. Muy bien. Tenemos los factores de producción textual, comprensión e interpretación textual, la literatura y la estética del lenguaje, los medios de comunicación y la ética de comunicación. De igual forma, son todos esos enunciados que vemos de color gris. ¿Esto qué nos permite? Que ya con estas emisiones ya nos vamos a poder apoyar en la producción ya de textos escritos. Ya en la comprensión de esos textos, en la comprensión de las tipologías textuales, en el reconocimiento de los medios de comunicación y los elementos y roles de la comunicación, en este caso, de primero a tercero. Cuarto y quinto, también está la producción de textos, las tipologías, las diferentes tipologías textuales. Tenemos todo lo que tiene que ver con el texto literario, la caracterización de los medios y el análisis de los elementos y de los roles en los procesos comunicativos. Tenemos ahora RTV. RTV igualmente, ¿cierto? Sigue, digamos, con la misma línea porque todos están conectados. RTV nos presenta 80 actividades descargables para aprender y divertirse, 45 programas de la categoría infantil, tenemos 56 descargables de libros, fondos de pantallas y recetarios, tenemos videos cuyos protagonistas son los niños, 25 juegos en línea vinculados con el resto de los programas. Más o menos tienen unos capítulos que duran entre 50 y 60 minutos y se transmiten por un podcast en Radio Nacional, efectivamente unas 11 clases. Esto con el fin de seguir apalancando los aprendizajes de nuestros niños. De igual manera, aquí podemos visibilizar cuáles son los enunciados que trabaja en la anterior plataforma. Igualmente, nos sigue apoyando en la producción de textos escritos, en la comprensión de esos textos, de los principales elementos y los roles de la comunicación. Ahora tenemos Colombia Aprende. Colombia Aprende igualmente nos presenta esos derechos básicos que más adelantico los vamos a ver. ¿Qué nos brinda? Nos brinda 80.000 recursos educativos que los podemos descargar o los niños o las niñas que tienen cómo trabajar en línea lo pueden también trabajar de la misma manera y seguirnos apoyando con esto, sea para nuestras guías o para que ellos vayan realizando esas guías de aprendizaje. ¿A quién beneficia? Beneficia a los docentes tanto de básica como de media, a los mismos estudiantes, a los estudiantes de educación superior, a las familias, a las comunidades y a los investigadores. ¿Qué contenidos educativos podemos encontrar en Colombia Aprende? Tenemos recursos como Aprendamos Jugando, Jugando para Aprender, igualmente están entrelazados con las otras plataformas y siguen las mismas alianzas. Algo muy importante de esta herramienta Colombia Aprende es que trabaja con todos los estándares y trabaja con todos los derechos básicos
que presenta, pues, digamos, nuestra enseñanza en nuestro país. Los contenidos para aprender, ellos van organizaditos según los grados y partiendo de los derechos básicos de aprendizaje. Ahora bien, tenemos los retos para gigantes. Desde el ciclo pasado venimos conversando con respecto a utilizar esta herramienta, utilizar esta estrategia, este recurso que está muy bien elaborado, muy bien organizado. Viene unas carpetas con material pedagógico para cada grado, desde transición hasta quinto. En esa vamos a encontrar carátulas, evaluaciones diagnósticas, 32 cuadernillos semanales en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, en educación religiosa, en educación artística y en tecnología. También presenta 30 juegos educativos, ¿cierto? Trabaja la parte de las emociones de los estudiantes y cada actividad semanal tiene la autoevaluación. ¿Qué es? ¿Qué es Retos para Gigantes? Retos para Gigantes es una estrategia de educación para los estudiantes de grado de transición a quinto, que por razones de enfermedad, de incapacidad, de convalecencia, tuvieron largos periodos en sus casitas o en clínicas y hospitales. Entonces esa era la forma, como no podían asistir al aula, se les hacía llegar estas actividades para que los niños, desde el lugar donde estuvieran, pudieran ir siguiendo con los procesos, pues casi que a la par de sus compañeritos y compañeritas. ¿En qué nos favorece trabajar esta estrategia retos o esta herramienta retos para gigantes? Hay una construcción sólida de las bases en el desarrollo integral, es el desarrollo integral, lo académico, lo emocional, lo ético, lo artístico, y nos favorece porque nos potencializa la autoestima y la autorregulación y la responsabilidad de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Cómo se trabaja? Las actividades seleccionadas para cada grado lo que hacen es que privilegian el aprendizaje mediante el saber hacer y el aprender y a aprender. Cada actividad incluye su temática o su eje temático o su contenido, una situación o caso o desafío donde los niños o las niñas van a ir respondiendo como una especie de retos, de preguntas, ¿cierto? Y van a ir solucionando esa situación particular. Es una guía, no son guías extensas, manejan las necesidades y máxime en estos momentos de esta educación remota. Muchas gracias, Miriam. Ya vimos todo lo que tenía que ver con la parte de los recursos, todo esto que nos está brindando con mucho cariño y pensando en nuestros estudiantes el Ministerio de Educación para que ustedes usen estos recursos. Bien, vamos a hacer una introducción a la parte de la práctica que tiene que ver con las guías de aprendizaje de lectura y escritura en el hogar. Vamos a colocar en juego todo lo que hemos hablado y una propuesta para que ustedes puedan trabajar estos recursos y también los recursos que tenemos en casa. Bien, me permito leerles este fragmento de Maco Contreras en el 2013. Este autor nos habla de una posición muy importante de la lectura y escritura. Abro comillas. Saber leer y escribir es hacer uso adecuado del lenguaje escrito, utilizando textos de circulación social en sus distintas variedades, interpretando sus diversos significados en situaciones comunicativas reales. Por ello, es necesario hacer de la escuela
un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas sociales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos, que permitan repensar el mundo y reorganizar el propio pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos legítimos a ejercer, para convertirnos en verdaderos usuarios de la cultura escrita. Al pensar en eso, por fuera del aula, en el mundo real, los textos siempre se encuentran en un contexto de uso y situaciones de comunicación genuinas y auténticas. Se resalta especialmente que el aprendizaje en el hogar se torna como una oportunidad para que retomemos en esos textos y planteemos las guías y los proyectos que también pueden salir o pueden surgir a partir de esta iniciativa, y que poder arreglar ese divorcio entre la lectura y la escritura que se produce en la escuela y la otra que se produce en el hogar. La frase fue muy clara. La idea de leer y escribir debe ser con un sentido social. Y el sentido social solamente nos lo da cuando utilizamos las herramientas que están en nuestro contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, la anterior frase que quisiera que la reflexionaran, y también lo que les venía diciendo, es importante que a partir de estas ideas, la flexibilización curricular se dé desde toda la parte digital, ya que también puede ser offline, porque muchos de estos recursos dan la oportunidad de descargar, y también de lo que podamos hacer en casa, con la familia, con el hogar. Bueno, las guías de aprendizaje son el ejemplo de flexibilización. Les traemos estas 4 tips para que ustedes los tengan en cuenta. Trabajar situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas. Los estudiantes serán sujetos activos. Nuestros estudiantes en este momento ya la parte del saber no es lo más importante. Son nuestros estudiantes, son ellos los que se convierten realmente en nuestro objetivo y nuestro punto a llegar. La propuesta de una forma vital con intenciones, enunciados y enunciatarios reales. Por eso es necesario encontrar situaciones que se puedan dar en la parte social, situaciones que sabemos que cotidianamente hacen nuestros niños, como ver a la mamá cocinar, hacer oficio, estar con los hermanitos. Todas estas situaciones las tenemos que aprovechar para que la lectura y escritura se haga de manera efectiva. Situaciones auténticas que involucren lo que viven actualmente en las familias y algunas comunidades indígenas, afro, ¿ya? Todo esto debemos aprovecharlo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la flexibilización curricular, la importancia de conocer el contexto? Bien, ahora que ya lo estamos ubicando en la parte de cómo elaborar una guía, cómo pensarnos en unas guías de aprendizaje o en una actividad o estrategia, planeación, proyecto que atienda las actividades que podemos hacer en casa referente a la lectura y escritura, vuelve y juega el contexto. Bien, les presentamos la estrategia, la escritura de la cocina. Bueno, como dijimos, aprovechar todas estas cositas que tienen nuestros niños en casa y todo lo que hacen los niños en casa es importante que los involucremos. El contexto que se propone, las guías de aprendizaje, que se ven las guías de aprendizaje y en las que los niños las desarrollan, bueno, utilicemos todo esto para movilizar aprendizajes. Se parte esta idea de las premisas de que se trabajan unas guías de aprendizaje en casa con situaciones genuinas, como hemos hablado, con situaciones espontáneas que se dan en casa, de la lectura y la escritura, donde los estudiantes pues toman un papel importante y donde la triada estudiante, docente, padre de familia son importantes. Bien, la propuesta, la escritura de la cocina, tiene por aprendizaje: comprendo y produzco textos instructivos,
en situaciones auténticas de comunicación que movilizan en el hogar. Es decir, que nuestros estudiantes van a escribir esas recetas, eso que los niños hacen con sus papás, o que los papás tienen, o la mamá, o el papá, o la abuelita, tienen alguna receta especial. Pues bien, la invitación es a eso, a que se haga la escritura, el ejercicio. Recuerden que si está en transición o está en primero, incluso en segundo, tenemos situaciones donde los niños aún no saben escribir muy bien. Tenemos que hacer uso, por ejemplo, del texto icónico, de las imágenes, ¿ya? También se puede narrar y también se puede escribir desde la imagen o simplemente desde la lectura emergente, desde el garabateo. Instrucciones preliminares que ustedes deben tener en cuenta. Se pedirá a los estudiantes que por algunos días recolecten empaques de los productos de cocina que hay en casa. Ojo, todas estas etiquetas, todos estos paquetes que pueden encontrar los niños en la casa, bien. Todos estos elementos son importantes porque esto pertenece a lo de la parte de lectura emergente, ¿ya? Y de ahí apoyamos mucho lo que nos decía la frase anterior. La lectura y la escritura con un sentido social, con lo que vemos en la publicidad, con lo que ven los niños en la televisión, con lo que ven los niños en la cocina. Se solicitará que clasifiquen y que habiten, esta palabra tan linda, que habiten, que vivan su lectura, indicándoles que estos textos son genuinos, y una palabra que hoy vamos a aprender con la tutora Miriam: multimodales, los textos multimodales. Bien, nos hemos enfocado, y como también habíamos visto, no dejar de lado los referentes de calidad nacional. En este caso, estamos enlazados con los estándares básicos de competencia, pero no se olviden de los DBA, que estos también son muy importantes y que son mucho más simplificados para que ustedes entiendan. Si no son del área de lengua castellana, ¿qué pasa con la parte de la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana? Bien, escogimos pues de los factores: producción textual, comprensión e interpretación textual y la ética de la comunicación. Y aquí tenemos entonces que produzco textos escritos porque estamos haciendo la parte de texto instructivo. Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. Ya vamos a ver qué son textos auténticos o textos multimodales, en especial este último, que lo tenemos a diario y que nuestros niños pueden hacer uso de él para fortalecer la lectura y la escritura. Y también los principales roles de comunicación y enriquecer los procesos comunicativos auténticos. Como decíamos, el tener en cuenta un enunciador y un enunciatario y un contexto real de la lectura y la escritura es importante para darle un valor significativo a este proceso. Y más si estamos lejos de nuestros estudiantes y nuestra comunicación solamente es con guías de aprendizaje. La idea es fortalecer este proceso desde estos textos multimodales, desde todos estos factores. Bien, lo prometido es deuda. Vamos a ver qué es un texto multimodal. Tutora Miriam. Bien. Una manera de flexibilizar nuestro currículo es trabajar los textos multimodales con situaciones comunicativas reales y auténticas, o que habiten, como lo dijo la licenciada Paula, esta palabra hermosa y que la vamos a seguir utilizando, o circulan en casa. Entonces, ahora bien, ¿qué es el texto multimodal? Es un texto que combina más de un modo de lenguaje. Por ejemplo, combina el texto verbal, escrito, la imagen y el texto oral. Es decir, que hay una colaboración entre la palabra y la imagen. Ahora bien, vamos a mirar ejemplos de textos multimodales y los modos o lenguajes que podrían estar involucrados. En una propaganda en televisión tenemos los modos o los diferentes lenguajes: son la música, la imagen animada,
el lenguaje verbal y oral. En una infografía, como las que hemos venido presentando en esta sesión de trabajo situado. Ahí tenemos una imagen fija, tenemos un lenguaje verbal escrito y abundancia de color. El libro álbum. El libro álbum va a tener muchas imágenes, un lenguaje verbal escrito y una tipografía o una clase de letras muy particulares y muy pocas letras, muy pocas palabras, porque lo que se quiere es que a partir de la imagen se pueda expresar todo ese contenido. Igualmente, aparecen los videoclips, aparecen un video publicitario radial y la obra de teatro, que van a tener música, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, van a tener imágenes, van a tener iluminación, texto, entre otros, porque también son las formas de comunicación. Podemos observar un ejemplo sacado de los derechos básicos de aprendizaje. Nos dice, establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto. Entonces ahí podemos observar que aparece un texto a partir de imágenes y muy pocas palabras donde se entra en una conversación con él. Más adelante vamos a explicar cómo podemos apoyarnos en este tipo de textos. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo de texto multimodal. Como ya se dijo anteriormente, es esa conversación entre las palabras y las imágenes, es decir, entre el texto verbal y el texto no verbal. Este tipo de textos nos ofrece mucha información para trabajar, como los colores, enseñar texto informativo, texto instructivo, porque aparece la preparación, o texto publicitario, aparece un componente nutricional. Si observamos, hay unas banderas donde podemos relacionar los países donde se consume el producto, en fin, de esta imagen, mil y miles de preguntas. Podemos aprender a leer las etiquetas en cuanto si el producto de verdad nos ofrece lo que está enunciando allí. Podemos potencializar los niveles de lectura, entre otros. Es un texto donde los niños van a disfrutar, es un texto donde las imágenes, es un texto donde el color habla por sí sola. Muy bien, para ir articulando lo que empezó a explicarnos nuestra compañera Paula Andrea, podemos solicitarle a los niños y a las niñas que empiecen a recolectar y clasificar las etiquetas de los productos que se compran en casa. Muy bien, ahora, la pregunta que nos genera a partir de todo lo que hemos hablado es cómo organizar las guías de aprendizaje para poner en práctica la escritura de la cocina con la propuesta de los textos auténticos o genuinos. Estos son los momentos que vamos a tener en cuenta para la construcción de esa guía. En ese momento de exploración, vamos a identificar con los niños, las niñas, la familia o sus cuidadores, cuáles son los intereses y cuáles son esos textos auténticos y genuinos que circulan en el hogar. Es decir, cuando hablamos de esos textos auténticos o genuinos, podemos citar las etiquetas, como lo venimos presentando, los recibos de agua, los recibos de luz, los recibos de teléfono o todas esas cuentas por pagar. Los logos o las marcas que publicita o que identifican alguna empresa. En la planeación seleccionamos cuáles serían estos medios y esas mediaciones que se tiene para desarrollar las actividades, como los niños que tienen ese acceso a internet y los que no tienen, que más tardecito vamos a parar un poco en él. La ejecución la podemos verificar en los pasos o los momentos
en que se van a enviar esas guías de aprendizaje a los estudiantes. Las estrategias de seguimiento son esas acciones permanentes de monitoreo que vamos desarrollando en nuestras guías, esos momentos de preguntas, esos momentos de una autoevaluación, esos momentos donde podemos realimentar esas actividades que están haciendo nuestros niños y nuestras niñas. El cierre y la socialización, ahí generaríamos una serie de estrategias dependiendo de las condiciones de aprendizaje desde el hogar que se puedan generar. Pueden ser que los niños que tengan acceso a enviarnos videos por WhatsApp, a enviarnos las respuestas por correo electrónico, tomarnos una foto, en fin, buscar la manera, las formas o la estrategia de cómo los niños sienten que nosotros estamos allí detrás de ellos, que estamos haciendo esa realimentación, que vamos a tener unos momentos de socialización para que los otros compañeros se den cuenta de esos trabajos tan maravillosos que está haciendo cada uno y cada una. Además, podemos incluir el portafolio, porque esa será nuestra gran evidencia de los procesos de esta guía de aprendizaje en los cuales los niños y las niñas pues van a aprender muchísimo y van a disfrutar. Muy bien, ahora, la escritura de la cocina tendrá varios medios para que los niños pues puedan primero enterarse qué van a hacer en las guías y segundo, la forma como ellos les van a presentar a cada uno de ustedes esas actividades. Entonces tenemos medios para movilizar el aprendizaje. Tenemos el escenario número 1. Ese escenario número 1 es el que no cuentan con muchos medios ni conexión a internet. Y el escenario número 2 es el que se cuenta con internet. Muy bien. En el escenario, vamos a mirar el escenario sin internet, que es el escenario número 1. Aquí tenemos los mejores amigos. Esos mejores amigos siempre serán el papel, la radio y la televisión. Vamos siempre a solicitar el apoyo de los padres de familia o los cuidadores. En cuanto a los materiales, pues ellos vamos a hacerles llegar lo que son las fotocopias y ellos, como les vamos a pedir de antemano, que vayan organizando, recolectando y todas esas etiquetas o empaques de productos de cocina. No solamente de productos de cocina, de todos aquellos, recuerden, textos genuinos o textos auténticos. Entonces, para ir haciendo esos momentos e ir mirando cuáles son los intereses de nuestros niños y nuestras niñas para irnos encaminando a hacer un trabajo con esos textos multimodales y de una vez esos aprendizajes que tienen que ver con los textos informativos, los publicitarios y los textos instructivos. Muy bien. Ahora miramos las guías de aprendizaje sin internet. Tenemos unos apoyos, son unos apoyos muy ricos, son unos apoyos o unos recursos que nos pueden también apoyar en nuestras planeaciones u organizaciones de guías de aprendizaje. Para ellos tenemos retos para gigantes. Específicamente para grado tercero, tenemos lectura de etiquetas en el libro 3, en la guía semanal 21. Allí podemos encontrar un gran aporte para las actividades de apoyo en nuestra guía La escritura de la cocina. Tenemos también las actividades imprimibles de los contenidos para aprender. Esas actividades imprimibles nos ubicamos en la escritura de textos instructivos de grado segundo. Allí, pues, sí podemos hacer la impresión para hacerle llegar a los niños o la tomamos y la adaptamos y la incluimos en nuestras guías de aprendizaje. Otro gran apoyo para seguir nutriendo la propuesta de la escritura de la cocina. Tenemos los podcasts Ni sopa ni sopita. Esta la podemos escuchar, esta le podemos decir a nuestros niños que por la Radio Nacional en Colombia tenemos los cuentazos con efectazos o se puede en vivo o se los podemos enviar por WhatsApp
o por Face. O por el contrario, ellos pueden sintonizar Radio Nacional y escuchar según el horario que ellos tengan. Y por último tenemos visualizar Ni Sopa ni Sopita. El martes a las 11 de la mañana por Señal Colombia, nuestros niños y nuestras niñas pueden ver esa gran actividad que tiene que ver con la escritura de la cocina. Recordemos que estos son para nuestros niños y nuestras niñas que no poseen internet, pero que pueden escuchar la radio y si tienen acceso a la televisión, lo pueden hacer. Ahora tenemos el escenario número 2, que es con internet. Igualmente, seguimos solicitando el apoyo de la familia o de los cuidadores. Los materiales que los podemos hacer llegar por WhatsApp o por correo electrónico, en este caso, la guía de aprendizaje. Y ellos, igual que los compañeros que no tienen internet, ya como hemos conversado con ellos bajo los intereses y les hemos dicho que hay que hacer la recolección de esas etiquetas o empaques, ya todos están en la misma sintonía. Aquí cabe aclarar que es la misma guía. No vamos a hacer dos guías, una para el escenario 1 sin internet y otra para el escenario 2 con internet. No, son las formas en las que les vamos a hacer llegar estas guías de aprendizaje y la propuesta de la escritura de la cocina. Si los niños tienen el internet, entonces podemos decirles que pueden meterse a Retos para Gigantes, buscar en la guía semanal número 21, en este caso grado tercero, y mirar las actividades de lectura en etiqueta. Les podemos decir que si las pueden hacer todas, es decir, ya cada uno, cada una selecciona cuáles son las actividades que deben hacer los niños y las niñas, y ya en este escenario ellos lo están viendo y lo están respondiendo en línea. Igualmente tenemos el enlace OVA sobre el texto instructivo que está en Colombia Aprende en contenidos para aprender. Entonces, en ese enlace le decimos a los niños que ingresen a ese enlace y pueden realizar esas actividades interactivas de la 1 a la 4 y desarrollan la tarea de completar el resumen y de hecho la misma tarea. Tenemos también ingresar a RTBC Play en la dirección para que vean el video Ni Sopas ni Sopitas. Ellos lo pueden hacer en cualquier momento porque como están en línea, entonces simplemente en el momento que ellos lo requieran, se meten al enlace, ¿cierto? O al link y pueden acceder. Mientras que los niños sin internet ya deben estar pendientes según el horario que nosotros les enviemos en las indicaciones para que ellos puedan sintonizar por radio o por televisión y escuchar o ver el programa. Igualmente tenemos RTBC Play, que es un juego interactivo, ¿cierto? De pizza a tiempo, donde los niños pueden complementar estos aprendizajes. Muy bien. ¿Qué es lo más importante? Que tenemos una serie de recursos, tenemos una serie de herramientas para que las aprovechemos y pongamos en juego en esas guías de aprendizaje. Dos momentos importantes para los niños. Uno, que puedan divertirse y que aprendan teniendo en cuenta esos textos que habitan o circulan desde casa. Propuestas que desde las mismas familias nos van a enviar para nosotros reconocer esos contextos que son muy lindos y que vale la pena conocer. No siendo más, hasta aquí me despido y como siempre, pero muchas gracias por permitir estar con ustedes en esta mínima o en esta pequeña explicación, pero es con mucho cariño. Muchos éxitos. Gracias, tutora Miriam. Y el final me corresponde. No siendo más, los invitamos a que generen estas guías de aprendizaje de escritura en el hogar, teniendo en cuenta las premisas de flexibilización y contextualización y dosificación. Bueno, manos a la obra. Vamos a crear una guía de aprendizaje que tengan todos estos elementos, sea con o sin internet que nuestros niños tengan, pero la idea es incluir
tanto las actividades en casa como todos estos elementos que están circulando que nos brinda el Ministerio de Educación. Nosotras como tutoras vamos a compartirles tanto Reto como para Gigantes. El material educativo Retos para Gigantes va a estar disponible en un enlace para que ustedes lo descarguen. Los contenidos para aprender de Colombia Aprende ya descargados de primero a quinto y unos enlaces donde ustedes van a encontrar todo lo de RCTV Play, lo de Señal Colombia, donde se pueden meter a todos estos recursos que Miriam les estaba explicando. Y así poder alimentar o generar guías de aprendizaje donde puedan tener un objetivo claro, que es la lectura y la escritura desde casa. Bueno. Y por último, quiero que piensen en qué aprendizajes del presente módulo de lenguaje y cómo valora la utilidad que le pueden prestar para su práctica pedagógica. Recuerden que estas preguntas las vamos a tratar según los requerimientos que tenga su tutora, sea de manera escrita por correo electrónico o si la tutora los convoca a una reunión de manera virtual. Muchas gracias por su participación. Mil y mil gracias de nuevo, como retomo las palabras de la tutora Miriam. Gracias por dejarnos estar con ustedes, participar y bueno, vamos a alimentar estas guías de aprendizaje. Vamos a mejorar notoriamente toda nuestra práctica pedagógica porque somos los mejores y estamos haciendo lo mejor para nuestros niños. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro taller de lengua castellana y la invitación a la cocina, la escritura de la cocina en casa. Chao.